Antes pensaba que los K-dramas eran solo un refugio, un placer un tanto vergonzoso después del trabajo, episodio tras episodio, subtítulos a toda velocidad, yo murmurando diálogos que nadie a mi alrededor entendía. Durante 2 años lo oculté todas las noches de clases de pronunciación, las sesiones de escucha silenciosa como una llave que no abría ninguna puerta. Lo que no sabía era que esa misma llave abriría la cerradura de mi vida. Esa noche terminó la cena. La casa se sumió en el ritmo pausado y familiar de la sobremesa, los platos secándose junto al fregadero, el aroma del café flotando en el aire como una cálida manta. En la sala, hablaron en coreano, como cuando uno solo usa su acento nativo cuando se siente completamente seguro. Su madre preguntó despacio, como si cada palabra estuviera tanteando el terreno. Al final, ¿conseguiste lo que querías? Él respondió simplemente, sí, 8 semanas. El plato que tenía en la mano se me quedó helado. Sentí un vuelco en el corazón. Y luego la siguiente frase, escalofriantemente cuidadosa. Vera no tenía ninguna duda. No dijo, ella no sabe nada. Dejé el plato con tanta delicadeza que el sonido del esmalte contra el esmalte se perdió entre el murmullo del agua. El cristal de la ventana me devolvió un rostro extraño. Yo, terriblemente tranquila, comprendí cada palabra. Comprendí cuántos días y noches de ocultamiento significaban esas 8 semanas. Comprendí que no saber significaba que creían que yo seguía siendo una mujer incapaz de interpretar más que una sonrisa cortés. De repente, mi vida se partió en dos. Una mitad quería salir corriendo, arrasando con todo. La otra me tranquilizó. Me puso una mano en la espalda, me devolvió el ritmo a mi corazón. Salí a la sala y pregunté con la voz tranquila que había ensayado cientos de veces. ¿Quién quiere café? Él levantó la vista y sonrió, relajado, como si acabáramos de hablar del tiempo. La mirada de mi suegra me recorrió, deteniéndose un instante, como si contuviera el aire para ver si se rompería. Serví el café y escuché cómo cambiaban de tema a asuntos triviales. Pero algo había cambiado para siempre. El lenguaje ya no era un muro entre la verdad y yo. Era un pasaje. A la mañana siguiente, al despedirlos, me abrazó más tiempo de lo habitual. Un abrazo de alguien atrapado entre dos aguas. Por un lado, su hijo, por el otro, la justicia. Le devolví el abrazo con una sonrisa amable y cortés, la sonrisa de quien acaba de quitar la primera espoleta de una granada que lleva dentro. Me rodeó con el brazo cuando el coche de sus padres dobló la esquina. Está bien, dijo, te quieren. Claro, dije, apoyando la barbilla en su hombro para protegerme los ojos. En mi mente, todo se iluminó. La cronología, su nueva rutina, los mensajes cortantes, el perfume extraño, las sesiones irregulares en el gimnasio. Vi la línea roja que los unía, y por primera vez en mi vida, no necesité que mis sentimientos me lo dijeran. Tenía las palabras, tenía el recuerdo, tendría la prueba. Esa noche le preparé su comida favorita, coloqué los cubiertos con esmero y, como de costumbre, le pregunté por su jornada laboral. Me contó una larga historia sobre la presión y los problemas en la empresa. Asentí con la cabeza al ritmo de la música, añadiendo algunas palabras de consuelo aquí y allá. Por dentro, hojeaba las páginas de una libreta invisible. 8 semanas ya no es un número, es una promesa rota, un ser atrapado en una red de mentiras. La nueva línea divisoria entre el yo de ayer y el yo de mañana. Mientras él lavaba los platos, me apoyé en el marco de la puerta de la cocina, observando su sombra proyectarse sobre las baldosas. Hubo momentos en que pensé que me derrumbaría, con la misma facilidad con que abro el grifo. Pero había vivido lo suficiente para saber que las lágrimas no son una estrategia. La justicia no favorece a quienes gritan, favorece a quienes guardan silencio en el momento oportuno. Si hay alguna ironía en todo esto, es la siguiente. Aprendí coreano para escapar del aburrimiento. Al final, me llevó directamente al meollo de la verdad y me obligó a mirar de frente el matrimonio en el que había estado dormido durante 7 años. Desde el momento en que oí 8 semanas, todo en mi interior se reestructuró. Dejé de intentar salvar lo que se había podrido. Empecé a proteger lo que quedaba de mí, mi memoria, mi honor, mi libertad. Sabía lo que necesitaba para el próximo encuentro. No una acusación, sino un expediente impecable. Fue entonces cuando lo comprendí. Afrontarlo de frente solo me haría perder la batalla emocional.
Necesitaba un plan claro, tan preciso como una acusación formal, cronologías, rastros digitales, testigos y límites éticos. Ahora les contaré cómo convertí ese shock en una estrategia. Paso a paso, sin ruido, solo la verdad hablando. Tras 8 semanas, doblé el pánico como un trozo de papel arrugado. Abrí un cuaderno en blanco. Dividí la página en 4 columnas. Hora, lugar, por qué lo dijiste. Lo que vino, persigo las emociones. Persigo su historia. Cada noche, mientras las luces de la ciudad se atenúan lentamente, me siento a la mesa de la cocina y escribo con tinta negra para que los pequeños detalles no se desvanezcan durante la noche. Primera clase. La disciplina de tomar apuntes. Su mensaje de WhatsApp llegó a las 19:12. Llego tarde a la reunión. 19:35. Lugar habitual, el gimnasio. Pero a las 19:41, recibo de gasolina de una estación al otro lado de la ciudad, lejos del gimnasio, 28. Foto que envió a su grupo. Camiseta oscura. 40 minutos después, la segunda foto. La luz del espejo era distinta. El baño de otra persona, no el mío. Los números no mienten. Solo tengo que aprender a interpretarlos. Segunda capa. El rastro digital. Instalé una aplicación de copia de seguridad de mensajes de texto mientras él se duchaba. En el momento en que la pantalla se iluminó con el mensaje de activación, se me heló la sangre. Acababa de abrir la puerta del baño, con el vapor envolviéndole los hombros. ¿Qué es eso en tu teléfono? Recordatorio del banco para cambiar la contraseña, respondí, con la sonrisa intacta y las manos apoyadas en el borde de la mesa para calmar el temblor. La puerta se cerró. Respiré hondo. No había sensación de victoria, solo la tensión de los nervios a flor de piel. Me impuse límites. No hackeo, no falsifico, no me entrometo en la privacidad de terceros. Solo uso lo que quedó, lo que me pertenece y lo que él reveló voluntariamente. La justicia se distorsiona cuando usamos la excusa de «yo también estoy dolida». Tercera capa, una mirada objetiva. Encontré a Kim, una investigadora experimentada. Le puse 3 condiciones. Nada de allanamiento, nada de trampas, y todo debía resistir el escrutinio del juez más exigente. Ella asintió, con la calma de un topógrafo. Yo te lo explicaré con hechos. Durante 2 semanas, las piezas del rompecabezas encajaron. Una foto de su coche aparcado bajo el conocido edificio de apartamentos a las 2:03. La factura de un hotel de las afueras de una tarde de martes, repleta de reuniones. La factura del gimnasio que registraba su hora de entrada, pero la cámara no lo vio salir del aparcamiento. Solo la matrícula apareció en otra calle 17 minutos después. Coloqué las piezas en su sitio, sintiendo el crujido seco de las articulaciones en mi cabeza. Entre las páginas se encuentra la parte más difícil, el diálogo interior. Si la justicia es una línea recta y yo tiemblo entre 2 líneas, ¿de qué lado me debo elegir? Quise gritar, denunciar, llamar la atención de todo aquel que llevara su nombre. Pero cada vez que la ira me invadía, miraba el cuaderno. Mi letra era firme y serena. No debía volver a traicionarme comportándome como un hombre sin principios. Me habían traicionado, sí. Pero el honor no es algo que se pueda recuperar por justicia. Es algo que solo permanece si yo mismo lo conservo. En las largas noches, pongo a prueba mi madurez con preguntas difíciles. ¿Hago esto por venganza o por liberación? Si se trata de venganza, cualquier prueba puede manipularse. Si se trata de liberación, cada prueba debe sostenerse por sí misma, sin necesidad de explicación. Elijo el segundo camino, aunque sea solitario y lento. Cuando la cadena de hechos es lo suficientemente densa como para contar su propia historia, sé que el momento se acerca. Pero también entiendo, una historia solo cobra forma cuando los personajes principales se ven obligados a estar juntos, bajo la misma luz. Necesito un espacio social ni demasiado ruidoso, ni demasiado cerrado, donde cada mirada sea testigo, cada gesto deje huella. Una reunión aparentemente inofensiva, una comida aparentemente íntima, una fotografía con la fecha, la hora y la distancia entre 2 cuerpos demasiado cerca. Cerré el cuaderno. La llave había girado. Solo quedaba preparar el terreno e invitar a quienes se sintieran atraídos a participar. Y, efectivamente,
La siguiente puerta se abrió con 3 palabras aparentemente inocentes. Baby shower anticipado, entre risas, entre deseos, en una habitación llena de globos. La verdad no tendrá dónde esconderse. Elegí un día soleado para organizar su baby shower. Globos rosas y azules, un mantel a cuadros, cajas de regalo envueltas a toda prisa en papel floral. Todo hacía que la habitación pareciera una disculpa colectiva en el aire. Hablé, reí, saqué fotos, hice de amiga comprensiva, pero bajo esa fachada estaba tejiendo una cuerda. Llegó 10 minutos tarde, sujetándose el estómago, con los ojos enrojecidos por el cansancio, pero aún con un brillo secreto, como una victoria guardada en el bolsillo. Él pasó un momento, como habían acordado. Una caja de regalo envuelta en un lazo atado a toda prisa, una sonrisa cautelosa. Al inclinarse para darle un vaso de agua, su mano rozó su espalda un instante de más. No lo suficiente para que los invitados lo notaran, pero sí para que yo sintiera un leve clic en mi interior, como el de una lente enfocando. Controlé la sala con palabras sencillas. ¿Tomamos unas fotos? Giré a todos hacia la luz de la ventana. Lo coloqué ligeramente detrás de ella, dejando que su cuerpo expresara lo que sus ojos intentaban captar. Disparé en sucesión. Primeros planos de manos tocándose, tomas panorámicas de un reloj de pared, capturas de pantalla de la historia del teléfono de un invitado. Marca de tiempo claramente. Sé qué foto irá en cada parte del archivo, como un chef conoce el punto de sal de un plato que no ha probado. Entonces entró su madre, más tarde que los demás, y me abrazó como una nuera de verdad. Se acercó a ella y le preguntó en coreano, con una voz que no denotaba ni reproche ni felicitación. ¿Cómo te sientes de verdad? Ella respondió, también en coreano, el segundo idioma secreto de esta historia, asustada, pero feliz, como culpable, pero con razón. Me quedé a una mesa de distancia, escuchando cómo caían las sílabas, dejándolas reposar junto a las fotos que acababa de tomar. Cuando se dio la vuelta, su mirada me recorrió fugazmente, la mirada de quien sabía que la ola que llevaba consigo no se detendría. Después de que se ocupara y se excusara de la fiesta, me acerqué a ella, arreglé los globos, le hice las preguntas de siempre sobre la cuna, sobre el nombre del bebé. Nos quedamos cerca de la foto de boda enmarcada que había colocado en un rincón de la habitación como decoración desenfadada. Vi cómo sus ojos se encontraban con la foto, y algo indescriptible brilló a través de ella. Ya no era pura culpa, sino una especie de prueba. Si me pusiera en esa posición, ¿saldría mejor la foto? Sonreí amablemente, añadí una pegatina de una nube al paquete y comprendí. No hacía falta ninguna confesión más. El deseo siempre deja su huella. Esa noche, sugerí comida coreana. Hace tiempo que no comemos bulgogi, dije, casi por capricho. El restaurante era pequeño, de madera oscura, y el humo de la barbacoa flotaba en el aire como una cortina. Él pidió en coreano, relajado y natural, como si ensayara un papel bien aprendido. Su madre respondió con indiferencia, y luego volvieron al mismo idioma de siempre, donde creían que yo solo podía oír el ritmo, pero no el significado. Los dejé charlar, servir el agua, sonreír. Cuando llegó el momento, levanté la vista y respondí en coreano, despacio y con precisión. Este plato necesita un poco más de cocción para estar más rico. El espacio vibró levemente, como una cuerda golpeada. Dejó los palillos, sus ojos se oscurecieron por un instante. Su madre esbozó una sonrisa forzada, un suave sí, pero vi cómo se le tensaba la garganta como si acabara de pisar un escalón inestable. No dije nada más, ni los miré más de lo necesario. Simplemente volví a colocar el vaso en su sitio para que el camarero pudiera reponer el hielo fácilmente. Al terminar la cena, me excusé para lavarme las manos. De camino a la mesa, recogí el vaso que acababa de beber, lo envolví en una servilleta y lo guardé en mi bolso. No robé el secreto. Recuperé lo que había dejado. Sentí la mirada de la camarera sobre mi espalda. Sonreí, respondiendo con una historia inofensiva a la pregunta que se reflejaba en sus ojos. El vaso está roto. Me temo que me cortaré. La puerta del restaurante se cerró tras de mí. En mi bolso llevaba una verdad envuelta en cortesía. Esa noche llamé a Quinn. Mañana te traeré un regalo. Ella soltó una risita. La ciencia hablará por ti. Apagué la luz, me recosté y sentí que mi corazón latía a un ritmo distinto.
ya no presa del pánico, ya no presa de la rabia. Era la calma de quien sabe que está a punto de colocar la primera piedra de un edificio que estaría terminado al mediodía. A la mañana siguiente, revisé las fotos de mi cámara. Un primer plano de una mano en mi espalda, una toma panorámica de un reloj, una historia de 15 segundos con la dirección del restaurante en la esquina de la pantalla. 3 puntos clave que apuntalaban la verdad. Copié todo el archivo a un disco duro nuevo, con la fecha y la hora. Todo estaba listo para la siguiente escena. Se acabaron las cocinas estrechas y los rincones oscuros de los restaurantes. Necesitaba luz natural, una mesa larga, testigos reacios y el silencio justo para que la verdad cayera por sí sola. Cuando el teléfono vibró con un mensaje invitándonos a un almuerzo familiar, supe que todo estaba listo. Nadie podía resistirse a un almuerzo familiar. Y allí, bajo la luz cruda del mediodía, entre el tintineo de los cubiertos, nos sentaríamos uno frente al otro. Yo, él, ella y nuestras familias. Se acabaron los secretos, se acabaron las barreras. Solo la verdad, el papel y el silencio suficiente para que una vida diera un giro. Era mediodía en el restaurante. La luz inundaba la larga mesa, sin dejar lugar a dudas. Elegí el rincón junto a la ventana, lo suficientemente privado para escuchar mi corazón, pero a la vez lo suficientemente público como para que cualquier mirada fuera testigo. Mis padres llegaron primero, confundidos y enfadados, sin saber qué hacer. Sus padres llegaron después, evitando mi mirada, como si temieran tocar un cuchillo por accidente. Ella entró la última, con las manos aferradas al estómago, buscando con la mirada algo a lo que agarrarse. Él se sentó en diagonal, intentando esbozar una sonrisa. Dejé que el almuerzo comenzara como cualquier otro, pidiendo, sirviendo bebidas, intercambiando una charla trivial tan efímera como servilletas. Al servirme el segundo vaso de agua, saqué la tarjeta azul oscuro del bolsillo. Gracias a todos por venir, dije con voz firme. En este asunto hablaré con la única verdad que merece ser contada. Me volví hacia su madre y le dije lentamente en coreano. El mes, en mi sala, me preguntó. ¿Al fin conseguiste lo que querías? Él respondió, sí. Han pasado 8 semanas. Nunca lo sabrá. La frase en coreano resonó con fuerza. Su rostro se frunció un instante. Su padre bajó la mirada. Mis padres se miraron, sin comprender el idioma, pero sí la gravedad de detener una mentira. Dejé la primera sobre la mesa. Resultados de la prueba de ADN. Probabilidad de paternidad. 99,9%. Las copias se deslizaron frente a nosotros, susurrando como una brisa de verano. Ella se tapó la boca con la mano. Él permaneció inmóvil, con la servilleta aferrada a la mano. La segunda página era una serie de fotos. Esta se tomó en un baby shower. El reloj de la pared marcaba las 15:42. La distancia entre las dos personas, trazada en línea recta, era menor que la distancia íntima en todas las demás fotos. Continué. Esta es la historia de 15 segundos de una invitada. Los metadatos muestran la dirección, la fecha y la hora. Y esto, pasé a la foto de la matrícula. 23A. M. Apartamento número... 3 horas después de que dijeras déjala y vete directo a casa. No alcé la voz. No usé palabras duras. Simplemente coloqué cada pieza sobre la mesa, dejando que me atrajera como un imán. Mi padre se giró hacia él. ¿Hay algo que decir? Tragó saliva, con voz hueca. No quería ir más allá. Lo interrumpí, aún con calma. Nadie va más allá cuando ya tiene planeado el aparcamiento, el hotel de las afueras y el gimnasio falso. Su madre habló, con una voz tan suave como una oración. ¿Cuánto tiempo llevas hablando coreano? El suficiente para entender las palabras que me empujaron hacia el precipicio, respondí, y el suficiente para aprender a detenerme y no caer. Le puse otra pila de papeles delante. Acuerdo de divorcio. Justo para ambos. Legal. Tienes 7 días para revisarlo y firmarlo. Si no, iremos a juicio y todo se hará público. Me volví hacia ella. No haré sufrir más a la madre de su hijo avergonzándola, pero no permitiré que me borren de la historia mintiendo. Nadie volvió a tocar los cubiertos. El camarero se retiró en silencio. El mediodía parecía una lámina de cristal que cubría la mesa.
Oí cómo mi padre contenía la respiración y cómo mi madre se frotaba las manos para no temblar. Vi a su madre bajar la cabeza, no derrotada, sino como quien decide no desafiar a la gravedad. Su padre miró fijamente a su hijo. Levanta la cabeza y mira lo que has hecho. Me tendió la mano con suavidad. ¿Podemos hablar en privado? Hemos hablado en privado durante 7 años, respondí. Pero hoy, la verdad necesita un testigo. Recogí los papeles y los ordené cuidadosamente. No buscaba pelea, buscaba una salida. Esto no es un veredicto, es la descripción de la escena del crimen. No necesito que nadie me perdone por haber sobrevivido. Y yo no perdono a nadie por ello. Cada uno hace lo que quiere. Me levanté, llamé al camarero para pagar la cuenta. Me volví hacia mis padres. Vámonos. Antes de levantarme de la mesa la miré, sin sarcasmo, sin lástima. Solo una última frase. Cada elección tiene su factura. Imprimámosla hoy. Cuando se cerró la puerta del restaurante, esperaba sentir alivio. Pero dentro había un vacío inmenso, como una plaza después de una fiesta, silenciosa, vasta e incierta sobre qué se construiría allí. El teléfono en mi bolsillo vibró en cuanto salí a la calle. Su nombre, luego el de ella, luego el de su madre. Dejé que sonara. Mentalmente, marqué un nuevo título para la libreta. 48 horas después del juicio de sobremesa sé que la tormenta aún está por venir. Pero esta vez tengo un paraguas llamado límites y un camino llamado reconstrucción. 48 horas después de aquel almuerzo, mi teléfono era como una bestia enjaulada. Los mensajes llegaban a raudales, como una tormenta cíclica. Negación, ira, negociación, súplica. Me malinterpretaste. Luego, ¿cómo te atreves a avergonzarme? Después, dame tiempo, las cosas cambiarán. Finalmente, te amo, no tires 7 años por la borda. No respondí, simplemente lo guardé, lo archivé en la carpeta de consecuencias, como un recibo al final de una temporada. Era más locuaz, párrafos que comenzaban con «lo siento» y terminaban con «por favor, piense en el niño». Había una carta manuscrita en la puerta de mis padres, la tinta corrida por la lluvia. No la abrí. Había leído suficiente de la excusa escrita como para perdonar a quien la había escrito. Su madre dejó un breve mensaje en 2 idiomas. En coreano, decía, debí habértelo dicho antes. En inglés, añadía, te mereces la verdad. Guardé el mensaje, no para calmar mi ira, sino para recordar. Hay personas que eligen mantenerse firmes, incluso cuando cargan con el peso de la situación. Blair llamó la tarde del segundo día. Su voz era cortante como un cuchillo. Firmó. No quiere ir a juicio. Los términos siguen siendo los mismos. Me quedé en silencio unos segundos antes del firmó. No sonó a victoria. Fue como una puerta que se cierra, decisiva y silenciosamente. Esa noche, me quité el anillo de bodas y lo guardé en una cajita de mi madre. Sin rencor, sin ceremonia. Simplemente devolví un objeto a su dueño. La mudanza tuvo lugar la madrugada del domingo. El nuevo apartamento tenía ventanas orientadas al este. El sol inundaba la habitación con una luz que no requería encenderla. Traje menos de lo que esperaba. Unos cuantos libros, un cuadro, una taza blanca agrietada, un viejo teléfono apagado, testigos silenciosos. Mi hermana abrió la puerta y me dio un cortado. ¿Estás temblando? Sí, pero no de miedo. Reorganizamos las estanterías, colgamos las cortinas, echamos el cerrojo a la puerta. Cada golpe de martillo era un latido que devolvía el corazón a la vida. Regresé a terapia. La habitación era cálida, las paredes color crema, la ventana daba a una hilera de árboles. ¿Cómo responde tu cuerpo? Duerme ligero por la noche, pero despierta con la mente despejada. ¿Quieres hablar del perdón? Negué con la cabeza. No quería que la palabra se convirtiera en una brújula moral. No necesitaba el perdón para seguir adelante, solo necesitaba dejar de cargar con sus pecados como una mochila a la espalda. Nos quedamos en silencio durante 50 segundos, el tiempo suficiente para oír la respiración del otro, el tiempo suficiente para comprender lo que significaba soltar sin soltar del todo. En el trabajo, todo se volvió transparente. Ya no necesitaba reservar espacio en mi mente para hipótesis. Los archivos, que antes eran una barrera opresiva, se convirtieron en una escalera. Cerré un trato difícil. Mi jefe me tocó el hombro.
Has vuelto. Sonreí. En realidad, no era volver, sino llegar por primera vez. El fin de semana di un paseo por un parque, un tranquilo espacio verde, con el sonido de niños jugando y bicicletas rodando por el pavimento. Me senté en una silla, abrí mi pequeña lonchera y comí sola. Ya no era el silencio denso después de una discusión. Era una tranquilidad con aire fresco, sol y el olor a hierba recién cortada. Le escribí a mi grupo de práctica de coreano. Estaré allí temprano esta tarde. La respuesta llegó casi de inmediato. Genial. El tema de práctica de hoy es verdad. Al pronunciar las sílabas difíciles, me doy cuenta de que mi voz ha cambiado. No el timbre, sino la forma en que mi garganta ya no se tensa al hablar del pasado. Me escucho contando la historia de una mujer que eligió no destruir para demostrar su fuerza, sino reconstruir para demostrar su resistencia. Una tarde, me reuní con mis padres en un pequeño café cerca de casa. Mi madre dijo: «No sé cuánto tuviste que encoger para que ese matrimonio pareciera grande». Mi padre guardó silencio. Me sirvió agua y se sentó a mi lado sin decir palabra, con la actitud reconfortante de quien ha sobrevivido a una tormenta. Los miré, viendo con claridad el delgado pero fuerte linaje que me había mantenido en pie durante todos esos largos días. En cuanto a ellos, él y ella, la información llegaba a cuentagotas. Él se mudó a un apartamento alquilado. Ella se quedó con sus padres. El bebé nació sano y salvo. De vez en cuando, él publicaba una foto suya con el bebé en brazos, acompañada de una definición. Familia, sustantivo. No sentí resentimiento. Simplemente sentí que cada persona tenía su propio diccionario. Había dejado de usar el de otros para interpretar mi vida. Reservé un viaje que me había prometido, 2 semanas en una ciudad donde el cielo se cubría de letreros en Hangul. No para escapar del pasado, sino para reencontrarme con aquello que, sin darme cuenta, me había salvado. Elegí una habitación con una ventana que daba al callejón donde la gente comía sopa caliente en las noches frías y hablaba con sinceridad hasta altas horas de la noche. Había aprendido el idioma para comprender a los demás. Ahora lo usaba para escuchar mi propia voz. Una noche de fin de semana, en mi nuevo apartamento, guardé los papeles en una caja y la etiqueté como procesada. Sabía que el dolor no desaparecería solo por mudarme o cambiar mi rutina, pero ya no exigía mi atención a cada instante. Era como una cicatriz, con forma, color, que a veces picaba con el viento. Un recordatorio de que mi piel había sanado. Me quedé junto a la ventana, observando las farolas al otro lado de la calle. Abajo, un hombre paseaba a su perro. Una pareja discutía en voz baja y luego reía. La ciudad seguía su curso, aunque alguien acababa de reconstruir su vida en el mismo lugar. Respiré hondo, mis pulmones se abrieron por completo. Había sufrido traición, humillación. Los primeros días de la venganza. Estaba al otro lado del significado de la palabra libertad. Y al otro lado, vi 3 cosas formándose, tan claras como letras grabadas en vidrio. Una pequeña habilidad puede abrir una gran puerta. La evidencia siempre habla más que las palabras, y soltar en el momento adecuado es la única forma de respetarse a uno mismo. Pero esa es una historia para la siguiente parte, cuando las cosas ya no sean consecuencias, sino significados. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas orientadas al este de mi nuevo apartamento. Me preparé una taza pequeña de café y me apoyé en la barandilla, mirando hacia la calle aún adormecida. No sonaba el teléfono esperando una respuesta, ni tenía que improvisar un guión para sujetar una mascarilla que ya no me quedaba bien. Solo se oía la respiración normal del día y una frase tan sencilla que no necesitaba subtítulos. Soy libre. Es curioso. Lo que abrió esta puerta no fue un gran plan, sino una pequeña habilidad que había ocultado como un vicio. El coreano, aprendido de las películas. Me sacó de mi niebla emocional y me colocó en una habitación luminosa llamada verdad a partir de entonces. Elegí la evidencia en lugar de la emoción, la disciplina en lugar del impulso, los límites en lugar de la venganza. Y cuando la puerta se cerró tras de mí, no necesité que nadie me presionara para confirmar la victoria o la derrota. Simplemente escuché a mi corazón y ya no tuve que mentir. Coloqué la caja procesada en el estante, toqué la tapa fría y comprendí que mi historia no era una epopeya ni una tragedia permanente. Era una curva, dolor, traición y crecimiento, no en un orden hermoso,
sino en un orden necesario. Al final, mientras estaba sola en mi nueva habitación, me di cuenta de 3 cosas que valía la pena escribir en el interior de mi muñeca. Pequeñas habilidades, grandes puertas. Lo que hoy te parece inútil puede ser el único lenguaje que te permita descifrar el futuro. Una frase escuchada al pasar, una línea de código, el hábito de tomar notas. Cualquier cosa que te inspire. Autonomía más que todos los demás activos. La evidencia es más importante que la historia. La emoción es el fuego. La evidencia, los cimientos. El fuego calienta, pero solo los cimientos pueden soportar el peso de la decisión. Soltar en el momento adecuado igual a respetarte a ti mismo. El perdón no es obligatorio. La verdadera liberación reside en dejar de culpar a los demás. El domingo por la tarde, me senté en un pequeño café, escuchando el tintineo de las cucharas contra las tazas, observando a algunas familias prolongar sus conversaciones después del almuerzo el postre. En esa familiaridad donde la gente suele creer que las palabras son seguras, sonrío, porque sé que no todas las palabras son seguras, pero yo estoy a salvo, dentro de los límites que he establecido. Al abrir mi calendario, elegí 2 semanas para una ciudad repleta de letreros en Hangeul, no para escapar, sino para llegar al final de aquello que, sin querer, me había salvado. Caminaría por callejones bulliciosos, comería un tazón de sopa caliente en una noche fría, hablaría despacio con desconocidos y oiría mi propia voz sin que temblara. Si alguien me preguntara, ¿qué te trajo aquí?, respondería, una pequeña habilidad y la paciencia suficiente para dejarme guiar por ella. ¿Y tú? ¿Alguna vez has descubierto una gran verdad gracias a una habilidad aparentemente trivial? ¿Un idioma extranjero, el hábito de tomar notas, la atención al detalle? Cuéntanos en los comentarios. Pequeñas habilidades, ¿quién te salvó? ¿O podría salvarte algún día? Si quieres, en el próximo vídeo compartiré cómo lo difundo. Mini ganchoy, marcar cronología, para mantener al espectador enganchado hasta el final. Sin trucos, solo estructura y honestidad. Serré el libro. Esta historia no terminó con un juicio ni con un papel. Terminó y comenzó conmigo eligiendo mi bando. Durante el resto de mi vida, escribiría despacio, con constancia, en el idioma que me llevó 2 años aprender y 1 comprender. El idioma de la verdad y la libertad.